Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos y bienvenidas a Demoliendo Mitos de la Política en vivo, 51ª transmisión número 51, 9 y 8 minutos de esta noche de lunes aquí en Berlín. Comenzamos la semana con una transmisión poco habitual en un lunes, pero bueno, en la medida de lo posible vamos a realizar la mayor cantidad de transmisiones y últimamente casi estamos concatenando una transmisión tras otra día a día por la enorme cantidad de sucesos, acontecimientos y necesidad de análisis de la geopolítica y la geoeconomía global, tanto en Ucrania como en Gaza y en el resto del mundo también. Gente ya conectada desde distintos lugares del mundo, por ahí Cataluña, México, ¿dónde más? Bélgica, Alicante, Santiago de Chile, Barcelona, Buenos Aires, Cuernavaca, México. Bueno, desde todos lados, Bruselas, nos acompaña como siempre. Nos acompaña como siempre Beatriz Pulido en la moderación. Por ahí ya comenzaron las preguntas. Sobre el final respondemos preguntas, querido Jordi, uno de nuestros miembros. Medellín, Colombia, bueno, Cuernavaca, varios lugares del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre un placer para nosotros. En el día de hoy, como durante las últimas transmisiones, vamos a comenzar con un análisis militar, en este caso de lo sucedido durante los últimos días en Ucrania, y después sí vamos a establecer el foco en Trump, en sus discursos, en su campaña y en algunos elementos verdaderamente muy interesantes en cuanto a su presentación, su escenificación como el único capaz de desactivar la Tercera Guerra Mundial, cada vez más un elemento central de su campaña, ya por sí, ya en este momento quizás el más importante, va abandonando paulatinamente las referencias o el foco en eh, el muro en la frontera sur, los mexicanos, la inmigración y todas esas barbaridades dichas y recontradichas durante los últimos años y en particular en su campaña en 2014, para cada vez más establecer el foco en la política exterior y en el contraste con Biden en cuanto a la relación con Rusia, con China, con Israel y con el resto del mundo y con algunas definiciones muy interesantes. Sinceramente, nosotros aquí toda la vida presentamos a Trump de manera muy negativa por todas sus connotaciones, incluso a menudo como alguien impredecible y sin mucha reflexión. Lo de impredecible, en eso perseveramos, pero en algunos elementos comienza a parecer más sensato de lo previsto, como alguien no tan tonto detrás, tonto nunca, perdón, nunca lo caracterizamos como tonto, pero sí como alguien no tan alocado como podría parecer, ¿sí? Detrás de ese personaje en cuanto a la política exterior. Pero bueno, no quiero más adelantos del análisis sobre lo de Trump, porque quiero comenzar directamente con el análisis de los últimos 2 días de guerra entre Rusia y Ucrania, mejor dicho, entre Rusia y la OTAN. Vamos a comenzar sencillamente con lo del último día. Bueno, comencemos desde el sur, tal vez, ¿sí? Desde esta zona. Solamente quiero el 6, tantas cosas. Cuántos bombardeos en esta zona, tremendo. Bueno, novedades desde el sur en adelante. Operación anfibia, ataque anfibio en
Gerson. Recordarán todo lo hablado, lo explicado respecto a este ataque. Interesantemente, este ataque ucraniano, quizás el menos pensado, el menos previsible, el más sorpresivo en gran medida también, en este momento representa el único ataque ucraniano con relativos éxitos puntuales, principalmente aquí en la localidad de Krimki, en la cual ya habría generado Ucrania una concentración de alrededor de 300 soldados. Recordemos una vez más que Ucrania comenzó esta ofensiva anfibia sobre el final de la fracasada, de la fallida ofensiva de verano o primavera-verano, como la llamaba o como la llama Fernando, con intentos de avances en distintos lugares, por aquí, hacia Krimki por aquí, también por aquí, bueno, en distintos lugares, en todos ellos Rusia respondió y en todos ellos Ucrania debió retroceder y retrocedió nuevamente a la margen izquierda del Dnieper, con la excepción de esta localidad, Krimki, destruida. Aquí presentamos también videos, destruida por completo, pero con ruinas y algunas eh, casas, algunos restos de casas y de construcciones utilizables como eh, forma de como protección, ¿sí? Como guarida de alguna manera, tras lo cual, a partir de la toma de un pedazo de esta localidad, comenzó la llegada paulatina de personal, naturalmente de personal sin apoyo de vehículos blindados, porque realizan el cruce del río Dnieper en lanchas rápidas, con lo cual ninguna forma de apoyo de blindados. Por otro lado, también posteriormente apareció esto, un pequeño avance también a una zona ubicada al otro lado del Dnieper sin nombre. Algunos deliberaban sobre la posibilidad en algún momento de un ataque desde ambos lados hacia este lugar, Kosachi Liberi, pero eso parece poco probable. ¿Cuál el objetivo real de esto de Krimki? Dentro del marco de esta ofensiva anfibia en Gerson, con una meta más propagandística que otra cosa ante el fracaso de la gran ofensiva de verano. Bueno, ¿cuál es el objetivo de estos 300 soldados por el momento aquí? Y el inminente avance de esos soldados, muy pronto comenzará un intento de avance. Bueno, ¿cuál es el objetivo de ese avance? La toma de estos bosques de aquí y generar una cabeza de puente en una zona boscosa y por ende con la posibilidad de permanencia a lo largo del invierno de cara a el futuro, ¿sí? Ese es el objetivo. Los rusos por el momento no están respondiendo, no responden con personal eh, suficiente al menos hasta ahora, más allá de la presencia de algunas tropas y de hecho algunas bajas sufridas a partir de una emboscada. Bueno, por ahí un video bastante feo con eh, un grupo de soldados emboscados por francotiradores ucranianos y luego eliminados, asesinados en el curso de esa emboscada por drones desde el cielo, alrededor de 10 soldados. Eso en esta zona. Bueno, como no está respondiendo Rusia masivamente con soldados desde aquí, está en su defecto respondiendo con bombardeos masivos en esta zona para que Ucrania no pueda generar una conglomeración de personal en una zona en la cual sí aparecen ciudades de mayor importancia al otro lado del río y en una zona en la cual también del lado ucraniano también aparecen
localidades mucho más densamente pobladas, con la posibilidad de conglomerar mucho más personal. Entonces, prácticamente todos los días, bombardeos con, perdón, ay, 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 bombardeos con FAB 1500, ahí. Como este video, todos los días un montón. Pero una vez más, esto ante la falta de respuesta terrestre, bueno, este mismo, en la zona de Krimki. Realmente eh, algo bastante impredecible en cuanto a esta guerra, que esta ofensiva tirada de los pelos, verdaderamente muy forzada, generara más avances para Ucrania que todo el resto de la contraofensiva eh, de verano fracasada por completo. Más allá de esto, Ucrania aparece en retroceso, aparece en una situación cada vez más comprometida a lo largo de todo el frente. Comencemos el análisis más al norte, ahora sí, en Verbove. La única novedad importante de este área, el área de Robotine en el Oblast de Zaporilla, aquí el famoso Robotine, aquí el gran fracaso, aquí la gran apuesta, recuerden, la gran apuesta de Ucrania de camino a Tokmak, hacia abajo, el gran fracaso de Ucrania. Bueno, en esta zona de aquí, cerca de, bueno, al norte de Verbove, recordemos una vez más que tras el fracaso en el avance por Robotine, los ucranianos acometieron por derecha, por el este, hacia Verbove, los rusos respondieron. Bueno, ahora presenciamos un ataque de los rusos en esta zona aquí, más arriba, más cerca de Novopokrovka, qué nombrecitos, mamita. Y eso aparece bien clarito si retrocedemos un poquito en el tiempo, de ahí hasta acá, en esta zona de aquí. Incluso si retrocedemos un poquito más aún, un segundo, por favor. Eso, ahora sí. En esta zona, uy, demasiado, esta zona de aquí, con todos estos bombardeos en... Ay, ay, ay. Mapita, acompáñame, ayúdame, querido Mapita. Eso, ahora sí. Todos estos bombardeos, bueno, aquí todos los bombardeos de prácticamente y las actividades del último mes, pero todos estos bombardeos de aquí de las últimas 2 semanas, lo cual representa un indicio de un futuro e inminente ataque de Rusia en esta zona, entre Verbove y Novopokrovka. Bueno, aquí el indicio de que el próximo intento de avance ruso será realizado, materializará en este área de aquí. Ahí será realizado. ¿Sí? Vamos a otra vez restablecer la fecha del día de ayer. Eso en este área. No muchas novedades más allá de eso. Quizás interesante del día de antes de ayer, ligado también a este área, a esta región, el ataque de Rusia a los generales de, la brigada 128, esta brigada de aquí, con este logo, una brigada de asalto de montaña, brigada montañista de asalto, quizás esa es la traducción al castellano. Bueno, una brigada con bastante antigüedad, por cierto, y precisamente por eso, hace 2 días, los
altos rangos de esta brigada determinaron que realizarían un asado, una barbacoa, una fiesta eh, conmemorativa del aniversario de esta brigada en esta pequeña localidad. Pero, ¿cuál es el problema? Los rusos determinaron la existencia de esta fiesta, de esta reunión, y realizaron aquí esta pequeña localidad. Bueno, determinaron la existencia de esta reunión, ahí esos puntitos, esos, bueno, los generales, determinaron la realización de esta fiesta y comenzaron un ataque, bastante gente, comenzaron un ataque con misiles Iskander nada más y nada menos, el cual aparentemente habría generado una veintena de víctimas entre los oficiales, ¿no? Entre el personal de mayor rango de esta brigada y alrededor de 50 heridos de gravedad en este área. Bueno, por ahí la foto, sabe que no quiero ninguna imagen de gente muerta. Esto hace 2 días. Bueno, esto generó un debate en cuanto a la posible existencia de un traidor. Todavía no pudieron determinar los ucranianos de qué manera los rusos realizaron este ataque. Básicamente proliferan los rumores respecto a 2 posibilidades. Por un lado, la concentración de señales de celular detectada por los rusos en este lugar. Muchos celulares detectados en un área muy pequeña, y por el otro lado la existencia de un traidor con alguien ya apuntado como el posible traidor dentro de Ucrania. Lo cierto, más allá de esta cuestión respecto a la razón del descubrimiento ruso, una reunión de este tipo, una fiesta de una brigada a tan poca distancia del frente representa una demostración de desidia enorme, representa una locura. Y una vez más, realizábamos una reflexión sobre esto. Quizás en la próxima charla con Guillermo Laferriere no pudimos sábado como queríamos, pero seguramente podremos en la semana o el próximo fin de semana realizar esa charla pendiente. Bueno, a pesar de la tecnología, de las estrategias, de las tácticas, de todo lo complejo y del esfuerzo humano realizado en esta guerra, como en cualquier otra guerra, por momentos presenciamos situaciones ligadas a la estupidez de ambos bandos. El otro día, recuerdan, presentábamos el ataque de un dron ucraniano a una montaña de minas antitanques acumuladas por los rusos cerca del frente, evidentemente antes de la distribución de la dispersión de estas minas. Claro, bueno, una vez detectada por un dron, ¡pum! Una voladura enorme, la pérdida de esas minas, ninguna víctima humana, pero bueno, qué estupidez, ¿no? La pérdida de un recurso por una tontería de a pocas cientos de metros del frente acumuladas minas para la distribución posterior. Ahora, a pocos kilómetros del frente, una fiesta de oficiales, todos muertos. Bueno, quizás la estupidez humana, más aún en un conflicto con tanta gente, tan largo, también acompaña las guerras y los conflictos bélicos, más allá de sí, el enorme esfuerzo mental, logístico, militar, político y económico, siempre aparecen elementos de estupidez, pero bueno, cada tanto alguno de estos episodios. ¿Qué más? ¿Qué más interesante de estos últimos días? Bueno, el ataque a Crimea, fallido, por aquí, principalmente en esta zona. Ahí el mapita de Rivar de hace algunos días, un ataque desde
el sur hacia el puente de Kerch, precisamente en un día festivo, en un día feriado, en un día de celebración de una fiesta patria en Rusia. Naturalmente ese día los rusos querían generar un impacto simbólico con otro ataque más al puente de Kerch, pero los rusos aparecían previstos a la espera de eso y respondieron con las defensas antiaéreas a todos los ataques llevados a cabo con misiles Neptune. Estos misiles en realidad tierra, tierra-agua, ¿sí? de misiles anti-embarcaciones marítimas, pero adaptados para el ataque a tierra, misiles tierra-mar o tierra-agua. Algunos misiles Storm Shadow, misiles ATACMS, estos nuevos misiles, bueno, recientemente cedidos por Estados Unidos, y drones, naturalmente. Todo el arsenal lanzado desde el sur hacia esta zona en varias oleadas. No recuerdo exactamente cuántos misiles, pero algo por encima de un número por encima a 8. Y las defensas antiaéreas rusas respondieron efectivamente con la ayuda naturalmente de la Fuerza Aérea también, interceptando, si no recuerdo mal, algún dron y algún misil Neptune. Todos los misiles alcanzados, todos los misiles interceptados aparentemente, excepto uno, pero fallido con una caída al agua y los fragmentos de uno de los misiles interceptados generó algún daño en una empresa, pero menor. Bueno, evidentemente los rusos, después de tantas críticas internas y tantas demandas relativas a la adaptación de sus sistemas antiaéreos, rectificaron en ese sentido, reacomodaron sus sistemas antiaéreos y ahora están realizando una intercepción con una efectividad prácticamente absoluta, nada sencillo, más aún con esta estrategia utilizada por Ucrania y también por Rusia en sus ataques de la mezcla de distintos sistemas con distintas formas, sí, distintas técnicas de intercepción y además la estrategia de olas de ataques de manera de generar una saturación de los sistemas de defensa para que alguno pueda realizar la penetración del sistema de defensa y acometer su objetivo. Bueno, en este caso no pudieron con ninguno de ellos. Ninguno de ellos pudo alcanzar el objetivo, frente a lo cual Rusia, o tras lo cual, mejor dicho, Rusia respondió con un ataque en territorio ucraniano profundo. Esta otra de las novedades de los últimos días. Un ataque por aquí. Ataque al aeródromo de Dnipro, aparentemente destruidos algunos satélites NASAMS de estos ucranianos, un ataque efectivo, si no recuerdo mal, por esta zona algún otro ataque más. Bueno, por ahí recordaba otro ataque junto a un ataque casi en la frontera con Polonia. Aquí el ataque devastador con música no, en cerca de la ciudad de Lviv. Un ataque a un centro militar muy importante, centro de formación en el cual conglomeran a formadores, a entrenadores, a militares, a oficiales incluso de Fuerzas Armadas extranjeras. Bueno, en esta zona también realizó un ataque a Rusia, lo cual de alguna manera responde a la posibilidad de Rusia de realizar ataques a lo largo de todo el territorio ucraniano, ¿sí? A partir de la superioridad aérea. ¿Qué más? ¿Qué más de estos últimos 2 o 3 días? Bueno, quizás lo último del día de ayer, el ataque a Odessa.
ataque principalmente con drones geranios. Lo más interesante de esto, bueno, un ataque a lo largo de toda la ciudad de Odessa, instalaciones, una especie, ¿cómo llamarlo? Un blooper, una situación tragicómica de em, la defensa antiaérea ucraniana. Vamos a presentar algunos de los videos del ataque de ayer. Bueno, este es uno de los videos. Bueno, muy rápido, voy a retroceder una vez más. Atención a el video, la filmación, las imágenes de un disparo de una batería de misiles antiaéreos. ¿De qué tipo? No lo pude determinar, si S-200 u otra forma de defensa antiaérea, con un problema. Los misiles aparecen vencidos, aparecen vetustos, caducos, vencidos, debido a lo cual presenciamos esta situación. La salida y para abajo. Otro más. Lo mismo. Desde aquí, perdón. Ahí la salida. La salida. Y para abajo. Sobre la propia ciudad. Atención a lo que generó estos. En el medio de la ciudad caído ahí la prueba, caído un misil antimisil de Ucrania. Tremendo este video. Aquí un auto sobre una calle con las vías del tranvía. Y de repente, terrible explosión en el medio de la calle. Y atención a esto ahora. Esa especie de nevada o granizada, en realidad esos fragmentos blancos representan el combustible sólido de los misiles, no quemado, evidentemente, no quemado por la interrupción de la trayectoria del misil antimisil, y de ahí la caída como de una especie de nieve, pero no, es el combustible no quemado. Dos versiones aparecieron por ahí respecto al origen de estos misiles antimisiles o misiles antiaéreos, mejor dicho, porque no solamente pueden realizar la intercepción de un misil, sino también de un dron. Bueno, dos versiones aparecieron. Por un lado apareció la versión de misiles provenientes de Bulgaria de los años 60, con lo cual 60 años de antigüedad, de ahí que estos misiles o muchos de ellos aparecieran vencidos, caducos, y por ahí también la versión de sistemas antiaéreos enviados por España, caducos, viejos, vencidos, vetustos. Bueno, no pudimos determinar cuál de las dos la correcta, pero cualquiera de ellas bastante graciosa por lo menos porque esto no generó, más allá de daños materiales, por suerte no generó víctimas humanas. Solo como otra referencia más de esto, atención a el cráter, el hueco en la Tierra generado por este misil, a la vez que generó un enorme, esta es la demostración de que efectivamente, bueno, este cráter o esta explosión respondió a un misil antiaéreo fallido. ¿Por qué? Porque generó un enorme cráter, un terrible agujero en el medio de la calle, pero no generó la destrucción de las casas alrededor. ¿Sí? Aquí otra de las imágenes. Si aquí hubiera descendido un misil ruso, un Iskander, por ejemplo, habría generado la destrucción de todos los edificios a su alrededor, más aún de este tipo de edificios tan antiguos. Por el contrario, generó ese agujero
pero no generó casi daño en los alrededores. Aquí una imagen de las casas alrededor, sí, destruidas las ventanas, claro, los vidrios por la onda expansiva, pero nada más que eso, ¿sí? Un misil fallido, un misil caído de los propios ucranianos, o bien un misil viejo búlgaro, o bien un misil viejo España, ¿no? Uno recuerda la frase esa de con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Y están los sistemas antiaéreos, hay otra muestra de el agujero en la tierra, pero las casas a su alrededor prácticamente intactas, el auto incluso prácticamente eh, intacto. Bueno, el apoyo occidental. Estos los principales acontecimientos a lo largo de los últimos días en Ucrania, quizás como último elemento, vamos a presentar una vez más el mapa. Como último elemento, alguna geolocalización registrada en Avdiivka, por aquí. Y a partir de esa geolocalización en esta zona, la geolocalización de ataques hacia posiciones rusas, pudieron los mapeadores determinar esta Avdiivka, recuerden una vez más, ya lo presenté varias veces, el intento de embolsamiento así de esas tres perspectivas, con además una profundización de la pinza norte hacia esa zona. Y en este sentido, en los últimos días habíamos presentado aquí incluso la geolocalización de este cruce de las vías ruso, y también, si no recuerdo mal, un video con un vehículo anti-minas, un vehículo de desminado ruso realizando el trabajo de desminado en esta zona. Bueno, eso ahora parece confirmado a partir del ataque de algunos del ataque de los ucranianos a estas posiciones. Esta es la última novedad, esta saliente de aquí, tomada por los rusos, esto ya confirmado. Evidentemente quieren los rusos en la pinza norte un ataque en profundidad o una toma en profundidad de todo esto, y después poder acometer Berdichi y Stepove desde los flancos. Bueno, eso todo en cuanto a lo militar. ¿Me van acompañando demoledores y demoledoras? Sí, bueno. Comencemos entonces con el análisis político, tema principal del día de hoy. Quiero presentar el discurso del día de ayer de el señor Trump. Por aquí. Un segundito. Un segundín. Yo aquí con una traducción de algunas cosas. Si no, realizo yo mismo la traducción. Ningún problema. Pero siempre ayuda la traducción lista. Bueno, música, porque si no, es cancelado el video. El acto en el cual participó el señor, en el cual participó Donald Trump ayer, 5 de noviembre, en la Cumbre de la Libertad de Florida, en el estado de Orlando. Cumbre de la Libertad de Florida. Florida, el estado, en Orlando. Orlando, la ciudad, Florida, el estado, o Florida, como lo llaman en inglés. Comencemos con el análisis de las cosas dichas por este señor. And they can do like a Peterbilt. They can go. And our country is under the highest level of threat. You saw that the other day. It came out of. Nuestro país está bajo el peor nivel de amenaza, el nivel de amenaza más alto. A lot of different people's mouths.
Lo dijeron muchas personas el otro día, el mayor nivel de amenaza de sobre nuestro país. ¿Y qué hacen con las organizaciones militares y el FBI y todos los servicios de inteligencia? Vamos tras Trump y su familia, en lugar de responder a estas amenazas. Y no es una sorpresa que el izquierdista extremo de Joe Biden, esto es muy gracioso, caracterizar a Joe Biden como un político de extrema izquierda, solo puede Trump, pero bueno, los lunáticos de la extrema izquierda de Biden simplemente quieren encarcelarme y están usando como arma el sistema judicial y el law enforcement y las fuerzas policiales también. Esa es quizás la traducción más adecuada. El sistema legal. Están utilizando como arma el sistema legal y no podemos permitir eso de ninguna manera. Pero eso significa que el próximo presidente le puede decir al fiscal general y que esto significa que el próximo presidente le puede decir al fiscal general, por ahí hay un candidato demócrata que está haciendo campaña y le está yendo muy bien y me está matando y me está matando en las encuestas, entonces prosésenlo. Esto obviamente dicho de manera irónica en el sentido de si Biden está realizando una utilización del sistema legal para mi persecución porque aparezco primero en las encuestas, cuando yo conquiste la Casa Blanca voy a poder también llamar al fiscal general con el pedido de, por ahí aparece un rival demócrata con muy buenas cifras en las encuestas, prosésenlo, ¿no? Porque eso es lo que hicieron conmigo. Esto no sucedió nunca en los Estados Unidos, solo sucedía en el tercer mundo, en los países del tercer mundo. Pero está sucediendo en Estados Unidos. Pero bueno, entonces, usando como arma el sistema legal, esto es una interferencia en el proceso electoral de alta magnitud. Y mucha gente está muy preocupada porque esto es propio de un país tercermundista y nunca fue hecho en Estados Unidos. Bueno. Yo recuerdo otros procesos judiciales también políticamente motivados en los Estados Unidos. Cierto que la magnitud actual de la guerra entre básicamente el gobierno de Biden y el trumpismo presenta características inéditas en el sentido de que un candidato quiere el encarcelamiento de su principal opositor y posiblemente viceversa también. Nos pone en un nivel muy bajo como país, pero bueno, ya va a comenzar con lo más interesante respecto a las relaciones internacionales de Estados Unidos. Si viajo con mi avión hacia un estado demócrata para hacer campaña, al día siguiente me llama un tribunal con un nuevo procesamiento. Gente risa. Alphonse Capone. This was a serious Scarface, right? Peor que con Al Capone, con cara cortada, ¿lo recuerdan? Con la cara cortada. Tenía una gran cicatriz de punta a punta de la cara. Y no recibió esa cicatriz de hacer jueguitos entre niños, sino por su comportamiento mafioso, por sus actividades mafiosas, pero solo lo procesaron una vez en toda su vida. En cambio, a mí me procesaron ya en más de 100 oportunidades. Y ahora lo interesante.
Pero recuerden que quieren quitarme la libertad a mí porque yo soy el único obstáculo para que ellos no les puedan quitar la libertad a ustedes, ¿sí? Aquí una forma muy interesante, muy inteligente de Trump de presentar la persecución judicial a su persona como una persecución judicial a los estadounidenses de a pie. Quieren un ataque judicial contra mí porque yo represento el último defensor, el último escalafón de defensa de la libertad de todos ustedes. Bueno, ninguno de los gobiernos latinoamericanos, de los gobiernos populares latinoamericanos, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, recordemos el encarcelamiento de Lula, después naturalmente rectificado, pero Lula más de un año en la cárcel. Bueno, ante la utilización del sistema judicial como una herramienta para la persecución política de los líderes progresistas, ninguno de los líderes populares, ni Cristina Kirchner, ni Lula da Silva, ni Rafael Correa, ni Evo Morales, pudieron presentar esto de manera atractiva para los electorados. Cuando comenzaban con las acusaciones de persecución política reales, los electorados respondían con desinterés. Bueno, es una cuestión del sistema judicial, poco interesante. Bueno, acá Trump lo presenta como una persecución contra el propio pueblo, ¿sí? Mucho más inteligente en ese sentido y con éxito. Can stop it. I was in South Carolina. I met with a boat company, the great boat company, really make a. And just so you know, if I didn't do this, if I said, "Oh, I'm." Y para que ustedes sepan, si yo no hiciera esto, si yo dijera, ya tuve 4 años con estos maniáticos, abandono la política. Bueno, recuerden, teníamos a China y manejamos a China muy bien. Le sacamos cientos de miles de millones de dólares. Recordemos que él comenzó con las sanciones fuertes a China y con el proteccionismo contra China. Nunca nadie les había sacado a los chinos cientos de miles de millones de dólares. Esto otra vez. Si yo abandono la política, Estados Unidos aparece en problemas. Recuerden lo que hicimos. Primero con los chinos esto. Teníamos también a Corea del Norte y establecimos una muy buena relación con Corea del Norte. Yo me llevaba muy bien con Kim Jong-un. Me reuní con Kim Jong-un en Corea del Norte y decían, es terrible que se lleve mal. No, claro que no es terrible. Un segundo. No, ¿cómo es terrible que me lleve mal? Tiene armas nucleares masivas y yo no quiero tener mala relación con gente con bombas nucleares. Entonces nos llevábamos muy bien. Con Rusia, ¿cómo va concatenando las políticas de su gobierno con respecto a China, a Corea del Norte, a Rusia, a los enemigos de los Estados Unidos, con una demostración de sus éxitos y con un aviso o la advertencia de que si él abandona la política y abandona la lucha judicial ligada a la política, entonces Estados Unidos va a aparecer, o ya aparece, en problema con todos estos enemigos. Por eso, si yo abandono la política, entonces caos en el extranjero, a diferencia de todo lo hecho positivamente por mí durante mi mandato con estos países. Y en gran medida, bastante de realidad en estas cosas, para bien o para mal, ¿no? Como por ejemplo que él comenzó las sanciones contra China, que él estableció barreras arancelarias, todo contra China, que generó un acercamiento con Corea del Norte, ahora con Rusia, atención. Y yo le dije, con respecto a Rusia, le dije a Putin, si te metes en Ucrania, vamos a tener todos un montón de problemas. Y Putin me dijo, no, yo no voy a tener ningún problema en absoluto. Y sí, vas a tener un gran problema.
y nos llevábamos muy bien, pero yo le dije, vas a tener un problema, y él me decía, no, de ningún modo. No way, we argued for about, and he didn't believe me, but you know what? Y no me He creyó, believed me 10%. That's all you needed. pero me creyó alrededor de un 10%, un poquito, y eso es suficiente. Bueno, además presenta todo esto como un showman, ¿no? Como un entertainer, lo llaman a esto los estadounidenses, como una figura pública, un entretenedor, ¿sí? Un presentador, alguien cómico. Trucks, they will have set us back 60 years. For 4 straight years under the Trump administration, I kept America safe. Por 4 años durante mi administración, yo mantuve a Estados Unidos seguro. I kept Israel safe. Mantuve a Israel I seguro. kept the entire world safe. We were Mantuve a todo el mundo seguro. safe. We had nothing. This is Todo el mundo estaba seguro, no teníamos nada. Aquí podríamos realizar aclaraciones, pero en términos generales, no comenzó, Estados Unidos durante su gobierno no comenzó nuevas guerras. Por lo menos no generó una situación peor a la anterior. Y ahora de memoria no recuerdo grandes conflictos armados durante su gobierno. Sí, bueno, tensiones por distintos lugares, pero de ningún modo cosas como la guerra en Ucrania, la guerra o el conflicto en Gaza, la situación en África, en Sudán y en el resto de el Sahel, lo de Nagorno-Karabaj, la tensión en Taiwán. Cierto que todo eso, ¿verdad? this is shocking. What's going on? What's Es chocante lo que está sucediendo going ahora. on now is shocking. All over the planet, our enemies knew that if you try to kill our citizens, we will kill you. Es chocante lo que está sucediendo en todo el mundo, lo que hacen nuestros enemigos. If you try to kill our citizens, we will kill you. If you spill a drop of Americans knew that nothing. Segundo. This is shocking. What's going on? What's going on now is shocking. All over the planet, our enemies knew that if you try to kill A lo largo de todo el mundo, nuestros enemigos, cuando yo era durante su presidencia, nuestros enemigos sabían que our citizens, we will kill you. si ellos derramaban una gota de sangre de nuestros ciudadanos, nosotros los íbamos a matar. If you spill a drop of American blood, we will spill a gallon of your blood. Si derramaban una gota de sangre estadounidense, nosotros íbamos a derramar un galón de su propia sangre, de la sangre de ellos. That's what it was. Así era. And it wasn't a threat. That was just the way it was going to have to Y no era solamente una amenaza, era sencillamente la forma en la que iba a ser. And we do it because we want to make sure that we're not starting wars. We didn't Y lo hicimos porque queríamos estar seguros de que no íbamos a comenzar have guerras. to start wars. In the debate with Y no tuvimos que empezar guerras. beautiful Hillary Clinton, Y en el debate con la hermosa de Hillary Clinton, she said, "Look at him. Look at the way ella decía, mírenlo, he talks. He's going to get us into wars." miren la forma en la que habla, nos va a meter en un montón de guerras. Esto según él, las palabras de Hillary Clinton en el debate presidencial con él. He's going to start World War III. And I said, "No, no, Va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, está loco ese señor. no. It's the way I talk that will keep you out of World War." Y yo les respondía, no, es la forma en la que hablo la que nos va a mantener fuera de la Tercera Guerra Mundial. Un argumento considerable. Está presentando todas sus bravuconerías e incluso esta postura de gallito de riña, de amenazas, ¿no? Si derraman una gota de sangre estadounidense en cualquier lugar del mundo, inmediatamente vamos a derramar un galón de la sangre de nuestros enemigos o de los responsables de ese asesinato, pero lo está presentando como una amenaza para que no comiencen conflictos de esta forma y de esa manera no comenzar guerras. Lo de la amenaza, bueno, responde a esta imagen, seguramente responde a la búsqueda de una imagen recia, pero en última instancia
no comenzó guerras Trump y tampoco fueron comenzados ataques ofensivos contra o agresiones contra posiciones de Estados Unidos en distintos lugares del planeta Tierra en los cuales Estados Unidos está presente con presencia militar y de todo tipo, ¿no? Pero de alguna manera realizan una racionalización de todas esas bravuconerías en el marco de una política aislacionista. Es un muy buen argumento y lo presenta esto como, sí, como un contraste frente a las acusaciones de Hillary Clinton en su momento de, este tipo está loco, va a empezar guerras por todos lados. No, no, precisamente por esa postura dura mía, no generamos guerras nuevas. Guerras en el sentido bélico, ¿no? Guerras convencionales. And when you think of it, how important elections are, you'd have millions of people alive right now if the election wasn't rigged. It'd be Y cuando piensan cuán importantes fueron esas elecciones, hoy tendríamos las elecciones anteriores, las perdidas por Trump, las de 2019, hoy tendríamos a millones de personas vivas si las elecciones no hubieran sido manipuladas. Él machaca todo el tiempo con esto de las elecciones manipuladas. Un invento lo de la manipulación de las elecciones, no presentaron pruebas, pero aparece dentro de la construcción de un discurso, la construcción de un discurso de que Trump representa a la mayoría de los estadounidenses, representa a los sectores populares, representa al pueblo, por ende aparece imbatible en una elección a partir del voto popular. ¿Y por qué la derrota? Bueno, naturalmente por la manipulación, el fraude en las elecciones. No presentaron pruebas y no los van a presentar porque, bueno, las elecciones perdidas. Pero lo interesante de esto, por culpa de ese fraude en las elecciones, es el argumento de él, hoy un montón de gente aparece muerta, ¿sí? ¿Por qué? En Ucrania, en Israel, el ataque nunca habría sido perpetrado contra Israel, las personas estarían vivas, las ciudades estarían creciendo. To every American who is petrified that Joe Biden's catastrophic weakness will bring our country to ruin, a todos los estadounidenses que tienen terror que tienen terror de que la debilidad de Biden puede generar una guerra. Otra vez, un segundo. Para todos los estadounidenses asustados de que la debilidad catastrófica de Biden va a generar la ruina de este país, bueno, tiene grandes chances de hacerlo, y está muy cerca de eso, por cierto. Estamos cerca de la ruina económica. Yo les hago la promesa frente a todos esos estadounidenses asustados, como su presidente, y nadie más puede decir nadie más que yo puede decir esto. Yo soy el único que puede prevenir la Tercera Guerra Mundial, porque estamos muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. Muy interesante la construcción del discurso. Una vez más, la traducción de la frase de Trump, una frase bastante larga, por eso las dificultades. Para todos los estadounidenses asustados de que porque la debilidad de Biden podría generar la ruina de este país, y estamos cerca de la ruina económica e incluso de la ruina militar, porque Biden podría comenzar la Tercera Guerra Mundial, bueno, a todos esos estadounidenses asustados por la debilidad de Biden y las consecuencias de eso, yo les digo, yo soy el único que puedo evitar la Tercera Guerra Mundial. Yo soy el único. La argumentación de él, como Biden débil, entonces todos los enemigos de Estados Unidos acometen contra Estados Unidos, cuando él en el poder, él fuerte, y así va a desactivar la
Tercera Guerra Mundial. Lo de Biden débil y él fuerte como causa de todos estos conflictos en realidad representa una construcción discursiva, ¿no? Aparece en el marco de su escenificación como candidato fuerte, duro y demás. Pero lo interesante de esto, en su discurso aparece en que él como presidente realiza la promesa de desactivar los conflictos, ¿sí? Obviamente los conflictos no los podría desactivar él por su fortaleza, sino llamando a Putin, llamando a Xi Jinping, llamando a Netanyahu y estableciendo negociaciones y estableciendo presión con quienes puede y negociaciones con quienes puede, con Putin una negociación, con Xi Jinping una negociación y con Netanyahu presión para desactivar los conflictos. Muy, muy interesante. Soy el único que va a prevenir la Tercera Guerra Mundial. Estamos muy cerca de ella. Would you go for the electrocution or would you go into any mask mandate? We're not kidding. Bueno, este es el acto de hace 2 días, no, ni siquiera 2 días, del día de ayer, en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida o Florida. Muy interesante, muy interesante. Cada vez más el discurso de Trump va realizando un giro desde la política interna hacia la política externa, y en cuanto a política interna va abandonando los elementos de su política interna ligados a el restablecimiento de la economía a partir de proteccionismo y de la expulsión de inmigrantes con todas las barbaridades xenófobas dichas por Trump contra los mexicanos y los inmigrantes en general, e incluso contra los musulmanes, y cada vez más, ¿sí? Cada vez más el foco lo establece en la política exterior y en la debilidad de Biden. De acuerdo a las últimas encuestas publicadas en el día de ayer en varios medios cercanos a la Casa Blanca y cercanos a los partidos demócratas, en 5 de 6 estados habitualmente de voto demócrata, Trump ya aparece primero, ya aparece por delante de Biden. ¿Sí? Presenta el primer lugar en las encuestas en estados demócratas. Esto está generando muchas alarmas en el gobierno y, bueno, esto sin lugar a dudas va a generar, va a desencadenar cambios en la política de los halcones alrededor de Biden, no necesariamente para rectificar la política exterior y generar un retroceso o una pacificación de los conflictos, sino quizás incluso lo contrario, ¿sí? Bueno, como Trump perdido por perdido, entonces a la búsqueda de caos y de un elemento salvador. Posible eso también. No podemos determinarlo, pero de seguro este dato de Trump cada vez más fuerte en las encuestas y con un foco cada vez más en lo internacional y en los fracasos de la política exterior de Biden, de seguro genera ruido y genera consecuencias y aparece en los oídos de los asesores y de los halcones ubicados alrededor del señor Trump, sin lugar a dudas, ¿sí? Bueno, demoledores, demoledoras, vamos a redondear el análisis hoy de el discurso de Trump, no solamente de este discurso, sino este discurso en realidad representa una muestra de su relato, de su construcción discursiva, de su narrativa. Acá parece muy claro, pero en otros discursos presenta básicamente la misma idea. Claro que en este último con más énfasis que nunca hasta ahora. Respondemos alguna preguntita de ustedes y después de eso redondeamos la transmisión del día de hoy hasta la de mañana. Preguntas a disposición a partir de ahora, preguntas de los demoledores y las demoledoras. Como siempre, por favor, recuerden acompañarnos con
el like, eso nos ayuda mucho en la difusión del canal y por sobre todas las cosas en la lucha contra la censura y la desmonetización. Cuanto más difundido un video, siempre más difícil su censura. Así que, por favor, ese es nuestro pedido a todos ustedes y a todas ustedes para que nos ayuden contra la censura del pensamiento crítico de nuestro canal. Todavía menos de la mitad de los likes con respecto de likes con respecto a la cantidad de gente conectada, mientras van apareciendo las primeras preguntas. Gracias, Blapol. Bueno, Ángel Domar, recién, lo del título de pacifista, naturalmente, como un título irónico, precisamente, de ahí el encabezado del título de irónicamente, pero bueno, realizamos un análisis, no debes haber acompañado la transmisión hasta acá porque realizamos un análisis del discurso a partir del cual Trump está posicionando su candidatura como la candidatura de la paz, si Trump pacifista o no, bueno, esa otra cuestión incluso irrelevante. Lo importante es su escenificación y cómo puede aparecer en este contexto como el candidato de la paz frente al candidato de la guerra en el caso de Biden. Ezequiel, ¿cuál es la fuente del mapa que utilizaste para el análisis? Un analista militar con simpatías por Rusia, prorruso pero serio. ¿Por qué esto de caracterizarlo como prorruso pero serio? Básicamente en el espacio informativo en este momento aparecen, en cuanto a la guerra en Ucrania, pro-ucranianos o pro-occidentales, prorrusos, muy pocos analistas más o menos críticos independientes, uno de los pocos canales en ese sentido, pero eso carece de importancia. Si uno quiere realizar un análisis crítico de cualquier conflicto, y el de Ucrania y Rusia y la OTAN en general, más aún, uno debe realizar una lectura de ambas campanas, pero por sobre todas las cosas, de la propaganda también, pero por sobre todas las cosas de ambas campanas en sus versiones más lúcidas, en los analistas pro-ucranianos o pro-occidentales y pro-rusos serios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el caso de que Rusia, Ucrania o la OTAN cometan un error o realicen una movida equivocada, un analista aún a favor de ese actor serio, bueno, va a realizar una crítica o va a presentar eso de manera verídica, ¿sí? No va a presentar otra cosa o aparecer en silencio. Bueno, este es un analista prorruso, pero muy serio, con muchas cosas anticipadas, incluido lo de Gerson, cuando nadie, ni los analistas militares prorrusos o pro-ucranianos realizaban análisis sobre las posibilidades o realizaban predicciones sobre la posibilidad de un ataque anfibio en Gerson, este señor lo presentaba como una posibilidad y ahora lo está presentando como un punto flojo de la defensa rusa, a pesar de que él prorruso. Así que esa es la fuente para ese mapa. Lo bueno del mapa ese, la enorme cantidad de documentación. Él documenta todo con, o ese mapeador documenta todo con videos tanto de un campo como del otro. Eso es lo interesante, ¿no? Por ahí la noticia del asesinato del asistente de Salushny, aparentemente una noticia de último momento, todavía no confirmada por mí, así que no presentada. Pero bueno, ya aquí deliberamos en profundidad sobre las internas entre Salushny y Zelensky, incluso entre Zelensky y todo el alto mando militar en Ucrania de cara a las próximas elecciones. Por cierto, esa otra de las novedades de estos últimos días, la orden de Zelensky de el inicio de la preparación de las elecciones para finales de marzo del 2024, presionado por Estados Unidos, obviamente, las cuales, bueno, él va a querer la reelección, pero muy probablemente no vaya a conquistar la reelección y en su lugar aparezca otro
candidato con la posibilidad de una negociación con Estados Unidos en un contexto en el cual ya proliferan los rumores de negociaciones en curso e incluso de mucha presión de los Estados Unidos para que el sucesor de Zelensky comience una negociación de paz con Putin, lo cual obviamente para Zelensky parece imposible, impracticable, no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo. Como prueba de esto, si quieren, como prueba de esto, la última entrevista de Zelensky para la televisión estadounidense, a NBC, una entrevista de hace 2 días, si no recuerdo mal, en el marco de esta presión de Estados Unidos para su salida y de su creciente enfrentamiento con el alto mando ucraniano. Bueno, en una entrevista de 45 minutos con él muy nervioso, muy enojado, muy irascible, bueno, realizó esta declaración. We are not ready to give our freedom to this terrorist Putin. No estamos listos para entregar nuestra libertad a ese fucking terrorista llamado Putin, ¿sí? Lo de fucking, dicho literalmente, por eso ahí la campanita. That's it. That's why we are fighting. Eso es, por eso estamos luchando. Bueno, That's it. esa es la declaración de alguien fuera de sus cabales, alguien muy enojado, sí, con el eje perdido en cuanto a su rol como figura política, aún en guerra, pero con naturalmente la posibilidad siempre abierta de la diplomacia. Bueno, un tipo llamando fucking terrorista a su contraparte en esta guerra, evidentemente no puede establecer ningún tipo de negociación. Cuidado porque esto no solamente está caracterizando a Zelensky, sino que los propios líderes occidentales cada vez más están caracterizados por esta pérdida de todo sentido de la negociación, del arte de la diplomacia. Por ejemplo, cuando Biden llama killer, asesino a Putin, dictador a Xi Jinping, después la impresentable de Annalena Baerbock realiza la misma declaración sin ninguna necesidad. Bueno, cuando uno llama asesino, terrorista, dictador a otro de los grandes, a otro líder de una de las grandes potencias, evidentemente genera un corte en el diálogo. Y eso un líder político no puede nunca generar un corte en el diálogo, aún con en guerra con esa otra potencia. Siempre junto a la guerra debe aparecer, siempre la guerra debe estar acompañada de la política, debe aparecer acompañada de la política. Por ende, acá una de las de los indicios de el nerviosismo y la conciencia de Zelensky de su próxima salida. Quizás esto todavía no confirmado, evidentemente una noticia de último momento, según algunos demoledores, ya vistos varios comentarios ahí al respecto. Esto del asesinato del asistente de Zelensky, en el caso de cierto, respondería naturalmente a esta situación. Voy recorriendo canales de Telegram. Aquí, 1000 disculpas por esto, pero quiero la confirmación de esta información. Por ahora nada visto, pero bueno, esto en vivo muy rápidamente. Además, muchos de los canales escritos en ruso y por ende necesaria la traducción de cada una de las publicaciones. Bueno, esto todavía no confirmado, pero en todo caso, en el marco, quizás una operación de prensa, cuidado también con las operaciones propagandísticas, en todo caso, en ese marco de esa tensión creciente, sin lugar a dudas, ¿sí? Bueno, una preguntita más. Alguna preguntita más por ahí. Pregunta de Luis F. Sánchez, miembro del canal.
Me pregunta sobre el papel de Arabia Saudita en el conflicto en Gaza seguramente, ¿verdad? Bueno, hasta el momento Arabia Saudita respondió con una condena de los ataques contra civiles en la Franja de Gaza, pero sin más que eso, en el sentido de que no realizó un llamado a una guerra santa contra Israel, no realizó un llamado a una respuesta masiva del mundo árabe, del mundo musulmán o de Arabia Saudita o de las organizaciones financiadas por Arabia Saudita respecto a Israel. En gran medida, recuerden esto, en gran medida el inicio de la última escalada en el conflicto entre Palestina e Israel, iniciada a partir del ataque de Hamas el 7 de octubre, en gran medida responde al acercamiento de muchos países árabes a Israel, su fortalecimiento, el fortalecimiento de los países árabes en los últimos años y el acercamiento a Israel, lo cual iba a, o lo cual habría generado de aquí a poco, en el marco de ese acercamiento, el inicio de negociaciones relativas a la solución de los dos estados, el inicio de negociaciones relativas al establecimiento de un Estado de Israel. Para que este acercamiento en curso hasta el inicio, hasta que comenzó esta última escalada. Para que este acercamiento materializara, obviamente aparecía en la mesa de negociaciones la cuestión de Palestina. Y tanto Arabia Saudita como Irán, ellos mismos en un proceso de acercamiento gracias a China, como Siria también con un proceso de reacercamiento al mundo árabe y a los países enfrentados con el régimen de Al-Assad. Bueno, todo eso connotaba un paso hacia adelante hacia la solución de los dos estados, en el sentido de que aparecían más fuertes en una zona más estable y con una relación más estrecha con Israel. Por ende, inevitable una discusión en ese sentido, en el sentido de un avance hacia un Estado israelí. Claro, quienes rechazan la solución de los dos estados, el gobierno de Netanyahu, los Estados Unidos, más allá de la prédica, e incluso naturalmente Hamas, comenzaron esta última escalada para generar caos. ¿Sí? Generar caos y que de esa manera desaparezca la posibilidad de una negociación sobre el Estado de Israel. Perdón, de una negociación sobre un Estado palestino. Esa es una de las causas de fondo de esto. El día de mañana vamos a presentar, por cierto, recordé recién, el tema pensado para el día de mañana, si no aparecen grandes cosas. Vamos a presentar una entrevista llevada a cabo por una periodista de una cadena árabe con una postura pro-árabe y pro-palestina al líder de Hamas, en el cual desenmascara por completo el hecho ya mencionado en este canal a partir de muchos analistas israelíes muy críticos del gobierno de Netanyahu, bueno, desenmascara el hecho de que Hamas representa una herramienta del gobierno de Israel. El gobierno de Netanyahu realiza o realizó y realiza una utilización política de Hamas. ¿Sí? Patrocinó a Hamas para que Hamas realizara un ataque como este y a partir de ahora aparece excusado dentro de la lógica del gobierno de Israel, legitimado para la masacre en curso y la expulsión de los palestinos de Gaza. ¿Sí? Mañana lo vamos a presentar con una entrevista brillante, encontrada por ahí en Twitter de un canal árabe. ¿Sí?
Ojalá Luis Sánchez haya respondido más o menos a tu pregunta. Mañana en la transmisión de mañana vamos a responder mucho más en detalle a esa pregunta, querido Luis. Una preguntita más por ahí. Trump es racista, como casi todos en los pueblos, solo que no te lo dicen. Sí, bueno, ¿cuántas veces he dicho aquí lo de el carácter misógino, racista, fascistoide de Trump? 1000 veces. Y en gran medida esa postura xenófoba acompaña la xenofobia de una buena parte del American Midwest, ¿no? Del centro de los Estados Unidos y de todos esas localidades conservadoras republicanas bastante racistas, no todos obviamente, pero con sectores de la población bastante racistas y ultraconservadores y xenófobos. Sí, bueno, lo interesante del giro en el discurso de Trump aparece en este cambio de foco, ¿sí? De un foco en ese elemento hacia un foco en la política exterior y en la significación como el candidato de la paz, ¿sí? Eh, ¿Alguna preguntita más por aquí? De nada, querido Luis, por favor recuerden por favor recuerden acompañarnos con el like por ahí. Todos dicen lo bien que haces los análisis, pero nadie pregunta cómo estás, doctor Ezequiel. Bueno, Risley o Risley en inglés. Muchas gracias por, por la pregunta. Todo bien por acá, todavía con un poquito de resfrío, pero todo bastante bien y muy contento con la enorme repercusión del canal, cada vez mayor, cada vez más gente acompaña las transmisiones, incluso a veces aquí en Berlín, gente en la calle, algún español, algún latinoamericano cruzado por ahí, ay, yo te recuerdo de tal canal. Bueno, eso para nosotros nos congratula un montón porque es el objetivo, generar la difusión del pensamiento crítico, así que en ese sentido, eh, realmente muy contentos, representa un trabajo enorme el canal, cada vez más de tiempo completo. Yo aparezco solo aquí, a pesar de que siempre presento la primera persona del plural, ¿no? Como esto de nosotros. Bueno, nosotros sí, porque ustedes nos acompañan también, participan sin dudas, ustedes, demoledores y demoledoras, participan en la creación en el crecimiento del canal enormemente, pero bueno, del lado de acá aparezco yo solo, no me acompaña ningún productor, ninguna productora, nadie, así que mucho trabajo, pero el trabajo recompensado por todos ustedes, así que nosotros felices en ese sentido. Y por cierto, ya que abandonamos un poco los temas de la geopolítica y comenzamos un poquito con los anuncios y las cuestiones más organizativas, en los próximos meses vamos a realizar un viaje a mi querido país, la Argentina, y a Colombia, con sus correspondientes encuentros con demoledores y demoledoras, como ya en el pasado, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en algún momento también uno en la ciudad de Berlín. Así que eso seguro, ya vamos a presentar las fechas. Y en el correr del año próximo, 2024, ya aparecen planeados algunos viajes a otros países de habla hispana, latinoamericanos y españoles, y la posibilidad también de algún encuentro con ustedes, demoledores y demoledoras. Siempre muy interesantes los encuentros, en primer lugar, porque en primer lugar, porque establecemos una relación cara a cara, sí, de frente, no a través de una pantalla. En segundo lugar, por la libertad tanto de ustedes como nuestra, para poder comenzar charlas, conversaciones sobre temas geopolíticos sin sí, el carácter público, ¿no? Muchas de las cosas decibles en reuniones así aparecen como indecibles aquí, ¿sí? Por respeto a, bueno,
bueno, a distintas cuestiones, ¿no? Bueno, eso. Y además por lo interesante también de los aportes de los demoledores y las demoledoras, las historias, los conocimientos, para mí también súper enriquecedor. Así que recuerden eso, en los próximos meses vamos a realizar esos viajes y encuentros con demoledores y con demoledoras en Buenos Aires y en Bogotá, quizás en alguna otra ciudad de Colombia y en alguna otra ciudad de Argentina, quizás por ahí también en Montevideo, en Uruguay. Así que demoledores, demoledoras, atentos y atentas a eso, por favor. Dicho esto, redondeamos hoy la transmisión del día. Recuerden mañana esta transmisión prevista con una muy interesante entrevista a uno de los líderes de Hamas y con alguna intervención también de un analista egipcio con relación también a Hamas. Vamos a presentar mucho sobre este tema desde una perspectiva, una vez más, crítica, nada de buenos y malos, sino todos los temas en su complejidad desde una perspectiva, una vez más, latinoamericanista, humanista y crítica. Demoledores, demoledoras, hasta la próxima. Como siempre, también el agradecimiento a Beatriz Pulido por la moderación. Chau, chau. Los quiero mucho. Hasta el día de mañana.